Estás en sintonía de Unos Minutos con mi pueblo, el espacio del sacerdote con su feligresía. Unos Minutos con mi pueblo. Hola, hola, queridos hermanos, feliz inicio de semana, lunes, en la presencia del Señor a través de su santa palabra. Hoy invocamos al Espíritu Santo para que nos ayude a comprender el mensaje profundo que el Señor nos quiere regalar. Mira lo que hizo en mí Jesús, mira lo que hizo en mí Jesús, me levantó y me liberó. Mira lo que hizo en mí Jesús, mira lo que hizo en mí Jesús, mira lo que hizo en mí Jesús, me levantó y me liberó. Mira lo que hizo en mí Jesús. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas, porque les hacen más daño que provecho. En efecto, he sabido que cuando se reúnen en asamblea, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Es cierto que tiene que haber divisiones para que se ponga de manifiesto quienes tienen verdadera virtud. De modo que, cuando se reúnen en común, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracia lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tu libro se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación repiten sin cesar: ¡qué grande es Dios! Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra
es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Les invito a que juntos meditemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, desde el evangelista San Lucas, en el capítulo 7, versículo del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a alguno de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a uno de sus amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno, ve, y él va, a otro, ven, y viene, y a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, le dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos encontramos con este profundo evangelio. Digo profundo por la interpelación que hoy el Señor nos hace a través de su palabra. Y pensando un poco en este relato, quiero centrarme en este día, en esta frase, que a la vez les invito a que la convirtamos en una frase jaculatoria para que nos acompañe durante este día. ¿Cuál es esa frase que quisiera que repitamos durante todo el día? Y es: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Convirtamos esta frase del Evangelio en una frase que meditemos durante todo el día. Y desde esta frase iluminemos la reflexión de este lunes. Así como un foco necesita de electricidad para encender, así como un bombillo necesita de la electricidad para encender, así como un motor de un carro necesita combustible, necesita gasolina para funcionar, así la gracia de Dios necesita ser alimentada por nuestra fe para poder obrar milagros y maravillas. Milagros y maravillas acontecen cuando nuestra fe es una fe activa. Esta es la lección del Evangelio de hoy.
Jesús, por compasión y buena voluntad, atendiendo a la súplica o a la insistencia de estos enviados, de los ancianos, de los judíos, que fueron a decirle a Jesús que merecía la pena atender esta súplica. Jesús, atendiendo de alguna manera a esa buena voluntad, se levanta y va a curar al siervo del centurión. Pero cuando llega a casa de este, vemos, y nos cuenta el Evangelio de hoy, nos dice el Evangelio, que salen los enviados nuevamente de este hombre a decirle, salen a decirle: no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya basta para que mi criado quede sano. Con que digas una sola palabra, mi criado sanará. A esta conclusión llega aquel hombre ante la presencia de Jesús. ¿Qué logramos ubicar, queridos hermanos, ante este evangelio? Dos realidades: la fe y la humildad. Fe y humildad, la combinación perfecta para que Dios nos otorgue sus más hermosas gracias cuando le pedimos, cuando le suplicamos, cuando le imploramos. Fe, porque el centurión creyó con todo su corazón que Jesús podía curar a su siervo. No dudó del poder de Jesús en su corazón, porque de otra manera no hubiera podido arrancar de su divina misericordia esta gracia de sanación para su criado. Humildad, porque siendo centurión y romano, que tenía en ese tiempo al pueblo judío dominado, no le ordenó a Jesús como si fuera un igual o una persona de menor rango. Todo lo contrario, se humilló delante de él, se humilló delante de Jesús, y despojándose de su condición de dominador de las gentes, reconoció su condición de un hombre necesitado de Dios, de un hombre necesitado de un poder divino, de un hombre necesitado de la gracia del Señor. Un cristiano, queridos hermanos, puede llevar adelante las tribulaciones y también las persecuciones confiándose en el Señor. Solamente Él es capaz de darnos la fuerza, de darnos la perseverancia en la fe y de darnos la esperanza para seguir adelante. Les invito a confiar en el Señor, confiar al Señor algo, confiar al Señor esos momentos difíciles que estamos viviendo, confiar al mismo Señor toda nuestra vida, confiarnos en las manos misericordiosas de Dios, confiar a nuestra familia, al Señor, confiar a nuestra iglesia, confiar a nuestros amigos, al Señor, y decirle al Señor: cuida a estos que son tuyos, cuídalos, sánalos. Esta es una oración, queridos hermanos, que hacemos siempre, la oración en la que confiamos algo o alguien. Señor, te confío esto, llévalo tú adelante. Es una bella oración cristiana
que tiene mucha relación con esta oración o con esta fe o con estas palabras del centurión romano. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es la actitud de la confianza en el poder del Señor, en la ternura del Señor, que es un Padre bueno y misericordioso. Hoy, queridos hermanos, debemos pedirle al Señor, y uno de los propósitos que podría tener este Evangelio es el de acercarnos a recibir al Señor espiritualmente. Ciertamente, por la realidad del confinamiento, de la pandemia, no podemos recibirle sacramentalmente. No podemos decirle en la Eucaristía presencial: yo no soy digno, Señor, de que entres en mi casa, esa frase que repetimos en cada Eucaristía que celebramos. Pero les invito a que intentemos en este día la actitud del centurión. Cada vez que acudamos a Dios, si rezamos con fe y humildad, seguro nos concederá lo que le pedimos. Digámosle en este diálogo espiritual a Jesús: enséñanos a orar, enséñanos a saber pedir lo que realmente conviene a mi salvación y a la de mis hermanos. Pidámosle al Señor la gracia de ser dóciles a sus tiempos, a sus disposiciones, que no nos agite la realidad que vivimos, queriendo imponer nuestra voluntad. Por el contrario, que sepamos suplicar con aquella confianza de la Madre Santísima en las bodas de Caná, la Virgen. No dudar nunca de esa cercanía de Dios. No dudar nunca de esa cercanía de Dios, de su gran amor, de ese amor que Él nos tiene. Aunque no seamos dignos, ni podamos corresponder como el Señor merece, pues necesitamos de su ayuda para vivir plenamente en este gran amor. En este gran amor. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de una oración con fe, como la de este hombre. Pidámosle al Señor la gracia de poder contemplarle, de poder amarle. Pidámosle al Señor la gracia y ese deseo profundo de mejorar nuestro estilo de vida para tomar esa decisión hermosa de la confianza y de la gracia de Dios que nos convierte en testigos de su amor. Hagamos juntos la comunión espiritual diciendo: Señor Jesús, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Como no te puedo recibir hoy sacramentalmente, te pido que vengas en la comunión espiritual, que me llenes de tu presencia, que me sanes, que me liberes. Concédeme la gracia, Jesús, de preparar mi vida para un día recibirte en el santísimo sacramento del altar. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes, sobre su familia, y les acompañe siempre. Amén. Junto a ti, María, con un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.